como que es fácil de entender. Entender. Hola, Dios los bendiga, muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien, dispuestos para estar en este tiempo de mucha bendición. Bueno, gloria a Dios por todos mis hermanos, a Jairo, a Jenny, a Iván Darío, a Maribel, a Lividia, a Andrea Viviana, todos y todas, que el Señor los bendiga muchísimo. Espero que estén muy atentos. Quiero decirles ahora al comienzo y también al final que dentro de una semana no vamos a tener clase. Nos preparamos para la última parte de esta consejería nivel 1. Y entonces vamos a hablar un poquito hoy de cosas que le hacen falta, que le hacen bien a usted. Ana Ibargüen, Maribel Jaramillo, amén, Dios los bendiga. Vamos a hablar de cosas que ustedes necesitan saber y entonces vamos a prepararnos. Dentro de una semana tenemos un receso, no tenemos clase, para que en 15 días entremos en la última fase de esta consejería nivel 1. Mire que es práctico, es rápido, pero depende que usted le ponga mucha atención a lo que va recibiendo. Pastor Luis Alberto Zuriaga, amén. Señor te guarde a ti y a toda tu familia. María Martínez, Dios te bendiga. Rubio Espina, que Dios los bendiga a todos. Esperando que todos estén muy bien y que sus familias estén en una completa bendición. Entonces, es emocionante lo que nos espera. El nivel 2 es muy emocionante y por eso les pido que estén muy atentos a este primer nivel, porque el primer nivel es la base, es como la base principal de todos los demás niveles. Si algo se le va a usted del primer nivel, en el segundo nivel va a tener lagunas. Y en el tercer nivel no. Va a tener muchos problemas. Así que, le repito, dentro de una semana no vamos a tener clase. Vamos a tener un receso para... Amén, mi hermana Beatriz. Amén, a usted y a toda su familia. Para que entremos en la última fase del primer nivel, vamos a esperar un poquitico después de que terminemos eso, después de que terminemos este nivel, nos preparamos para el segundo nivel y no va a ser mucho tiempo de preparación. Vamos a estar, bueno, pidiéndole a ustedes que escuchen algunos audios antes de empezar el segundo nivel. Y eso se les estará informando más adelante. Así que démosle gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Una vez más, Señor, y como siempre, en cada instante de nuestra vida necesitamos de ti. Reconocemos nuestra necesidad de que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, que no nos deje confundir en ningún momento, Señor, que nos mantenga alertas, Señor, despiertos, con la atención al 100%, Señor, para no dejar escapar ninguno de tus principios, ninguna de esas enseñanzas que tanto bien le hacen al alma, pero que al espíritu fortalecen, Señor, y llenan de vida. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por todos los que con esfuerzo y dedicación, Señor, están hasta el día de hoy acompañándonos, Señor, siguiendo con nosotros este proceso de instrucción. Gracias porque nos permites aprender a todos, bendito Dios. Gracias, muchas gracias. Gracias también, Señor, porque sabemos que tú tomas control y dominio de todo lo que hace parte de esta reunión. Señor, la señal de internet, cada aparato donde mi hermano, mi hermana, Señor, se comunica. Toma control, toma dominio, limpia los aires, por favor. Nosotros le mandamos a los espíritus inmundos que no toquen nada que tenga que ver con esta reunión, nada de lo que hace parte de esta reunión lo pueden tocar en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Bueno. Hola, mi hermana Isabel Cristina. Qué bendición. Nosotros también nos da mucha alegría, sobre todo darnos cuenta de personas que siempre han hecho como parte de nuestro ministerio.
Qué alegría también. Todos ustedes son una bendición. Una bendición para todo este equipo de trabajo, todos los que están, todos los que hacen parte de este grupo. Y como le digo, en especial esas personas que han sido parte de nuestro ministerio y de todos estos años que el Señor nos ha acompañado. Amén, María del Carmen. Bueno, Ana Gisela. Amén. Entonces, vamos a hablar un poco más del rechazo. Yo no sé si a ustedes les ha hecho provecho que hablemos del rechazo. No sé si se han sentido bendecidos, si han podido identificar cosas que les están ayudando a cambiar su concepto frente a la vida, frente a su familia. Eso es. Ah, bueno, qué bueno, mi hermano. Gloria a Dios por eso. Entonces, yo estoy hablando de esto de una manera como muy por encima, ¿no? Soy como... Qué bueno, qué bueno. Sobre todo mis hermanos, mis hermanas, pastores, pastoras, sobre todo que uno con el compromiso del ministerio, como que enfrenta de una manera más efectiva y con mucho más cuidado aquello de pastorear, ¿no? Y bueno, es algo muy importante que podamos ser conscientes de lo que me puede estar afectando a mí, que le está afectando a todos los que están a mi alrededor. Ay, qué bueno, mi hermana María del Carmen, qué bueno, Sandra. Gloria a Dios, Adriana María. Qué bueno, Ninfa. Gracias a Dios porque el Señor es bueno y nos permite identificar tantas cosas. Como les digo, estoy haciendo es como un resumen de algo que si ustedes quieren buscar en livestream.com / Pastor Héctor Cortés. Héctor Fabio. Pastor Héctor Cortés. Livestream.com / Pastor Héctor Cortés. Allí puede encontrar. Ajá, gracias. Sí, puede encontrar los audios de los últimos domingos donde estoy hablando del rechazo. Es muy importante. Es muy importante que nosotros como que nos enteremos de por qué somos así. Porque aún en Cristo, deseando hacer exactamente lo que Dios quiere, anhelando ser los más obedientes del mundo, amando la santidad y cometemos errores. Y sentimos que algo nos jala a ciertas cosas. Pero Dios tiene la solución y la respuesta para todo. Entonces, vamos a hablar de un cuarto significado de la palabra rechazo. Ya vimos, deje yo lo recuerdo. Rechazo es la acción de rehusarse a aceptar a una persona o cosa que no se aprueba sin ninguna clase de análisis. Qué bueno, Vanessa, gracias a Dios. Sí, hermana Luz Adriana, la verdad es que es una bendición poder estar juntos en esto, ¿no? Que Dios nos despierte, que Dios nos haga entender, que Dios pues sea tan lindo que nos esté ayudando a ser sanos, a reconocer e identificar que el problema no está en otros, sino en nosotros. Eso es una bendición, es una grande y poderosa bendición. Bueno, entonces les decía que el punto número 2 habla de apodoquimazo, que es rechazar y desaprobar después de un análisis. Luego vino el tercer significado de la palabra rechazo: prescindir de, hacer a un lado, ignorar, no tomar en cuenta, desechar algo como si no tuviera valor.
Impresionante eso. Entonces, eh, recuerde que el que ha sido rechazado se siente víctima, tiene quejas, tiene reclamos, tiene temores, es ambivalente. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Mm, el rechazo en la edad de la niñez, de la preadolescencia y de la adolescencia sumerge a la persona en ansiedad. La ansiedad entonces es como un temor a lo que, a lo que le pueda pasar. La ansiedad entonces es una opresión en el pecho, una dificultad para respirar y cosas como esa. Pero cuando el rechazo continúa su camino y como eso se convierte, como eso se convierte en una forma de vida, ¿m? Esa forma de vida entonces me lleva a rechazar y a ser rechazada. Y en esa, sí, mi hermana Luz Adriana, mire perdón, sí, mi hermana Luz Adriana, mire que la situación está en que nosotros no teníamos conciencia de lo que estaba pasando en nuestra vida. No teníamos la capacidad de identificar y mucho menos qué fue lo que como que lo procuró, ¿no? Eso es. Entonces, recuerde que la persona rechazada no puede tomar decisiones fácilmente, es propensa a la ansiedad en los primeros años de vida, aún de niño, pero ya después de cierta edad, esa ansiedad se puede convertir en depresión. Mientras que la ansiedad es el temor a lo que vaya a suceder, la persona ansiosa se siente oprimida, se siente que se ahoga, tiene temor, tiene miedo a la muerte. Entonces, inmediatamente después, ya ese temor a la muerte, temor a la desgracia, temor a lo que me pueda pasar, entonces ya ahora se convierte en un deseo de morir, una decepción total, un desánimo, un no querer permanecer, el deseo de desaparecer, el deseo de que me nazcan alas y salir volando, o desaparecerme de aquí y que nadie sepa más de mí. Irme para donde nadie se dé cuenta que digo, uy, cosas como esa. Ponga atención a esto. Una de las consecuencias del rechazo es que algunas personas que vivieron el rechazo consideran a otros mentirosos. Desconfían de todos, aún desconfían de Dios. Esas personas que dicen que va, todos los hombres son iguales, que va, todas las mujeres son iguales. Esas personas que dicen que va, la gente no es no mentirosa, yo como no le creo a nadie, pues lo felicito si usted no pone su confianza en un hombre. Pero cuando la persona dice con amargura, yo no le creo a nadie, pues Vanessa, hay que tratar con eso, hay que tratar con esa herencia. Y si usted no sabe cómo tratar, yo le ayudo, usted me escribe y creo que hemos hablado de eso. Bueno, la situación está entonces en que esa persona considera a todo mundo mentiroso, no confía en nadie y se jacta de eso, ¿no? Se jacta de eso. Muchas veces las personas que no tuvieron papá, tienen una paternidad ausente, ellos dicen, no, está bien, yo no veo que yo tenga problema. Perdóneme, pero tiene problema. Aquel que creció sin un papá y dice cosas como estas. No, yo nunca tuve papá, yo nunca conocí a mi papá. ¿Y cómo me va a hacer falta alguien que no conozco? Yo no conozco
Yo no conocí a mi papá y no me hizo falta, nunca me hizo falta. Hola Jorge, Dios lo bendiga. A usted y a su esposa Sara y a ese bebé. Mm, la persona rechazada es fácil que se someta a un matriarcado o que se convierta en un patán, en un machista. La persona rechazada tiende a ir a uno de esos dos extremos. La persona rechazada teme enfrentar retos y proyectos por la posibilidad de no terminarlos. El, el rechazado o la rechazada, cuando teme sufrir rechazo, críticas o descalificación, se aparta, se va. Empiezan cosas y no las concluyen. Huyen de los empleos y de los lugares donde haya la posibilidad de ser rechazados. Allí ellos no pueden estar, allí ellos no quieren estar. Ojo con esto, la persona rechazada busca aceptación. La persona rechazada busca aceptación. Póngale atención a esto. La persona rechazada busca la aceptación y cuando alguien la critica se siente tan mal, cuando alguien le dice que cometió un error, se siente tan mal, pero tan mal. Y a veces uno no se da cuenta de esto, pero anda buscando la aceptación de los demás. Anda haciendo cosas para que la gente lo aplauda o para que al menos le hagan como que los aprueben. Eso es bien delicado. La búsqueda de aceptación me lleva o lleva a la persona a decir que sí a todo. Ahora vamos a un cuarto significado de la palabra rechazo. A ver, Jamie, ¿qué quieres saber? ¿Que se inclina? ¿No se escucha? Ah, sí, está bien. La inclinación de una persona hacia su padre o hacia su madre. Ah, bueno, eso es fácil. Escuche esto. Eh, Jacob se inclinó hacia su madre porque su madre lo aceptó eh, con esa debilidad que él tenía. Él era un hombre hogareño, un hombre de casa, no le gustaba el campo, no le gustaba tirarse al río a nadar, no le gustaba ir a cazar, no le gustaba subírsele encima a los potros pequeños, no, él era casero, él era suave. Entonces la mamá lo prefirió a él y él prefirió a la mamá, él se inclinó hacia la mamá. Esaú, entonces, era un hombre fuerte, desde niño fue un hombre fuerte, aguerrido, se le metía a los animales, los tiraba al piso, cazaba. Entonces el papá lo prefirió a él, a Esaú, y Esaú prefirió al papá. Es eso, no sé si quisieras que puntualizara alguna otra cosa. Mm, el rechazo, quiero hablarle de esto. El rechazo afecta mucho porque mire este caso. Un hombre se casa con una mujer, tiene sus hijos, pero él toda la vida eh, fue, fue como sometido al mal genio de esa mujer. De tal manera que un día le cogió miedo a esa mujer. Le cogió miedo. Entonces empezó a obedecer. Entonces alguien
Ah, bueno, ahí voy a decirle. Resulta que una persona, una persona que se crió en un hogar de matriarcado, por ejemplo. Póngale cuidado a esto. El varón, el hombre de casa, perdón, el padre de familia se queda en la casa, porque la mujer salió a trabajar y ella es la que manda y ella es la que consiguió trabajo y él no ha podido conseguir trabajo. Entonces, él se queda con sus hijos. Digamos que tiene un solo niño, vamos a hablar de eso. Ese solo niño, entonces se queda con el papá. El papá lo lleva a la escuela, lo trae de la escuela, le hace de comer, le sirve su almuerzo, le tiene la ropa lista, es el que lo atiende. Pero resulta que la mamá llega a eso de las 5:30 de la tarde y el papá le ha dado permiso a ese niño para que vaya ahí al frente de la casa, tal vez a un parque, a jugar con otros niños. La mamá llega, inmediatamente ve lo que está pasando y le dice, ¿qué hace el niño allá? El padre de familia le dice, yo le di permiso. ¿Pero por qué? ¿Ya hizo tareas? No, hágame el favor. Entonces ese niño empieza a sentir que no puede tener a su papá por culpa de su mamá. No puede tener a su papá, no puede disfrutar de su padre, de esa figura paterna, porque la mamá siempre le está diciendo, no le sirva así, que se vaya a bañar ya. No, todavía no, que se espere, que haga tareas, que mire. Entonces, en ese punto, el niño se siente rechazado por cuanto su madre no le permite disfrutar de su papá. Es eso, no sé si es más o menos lo que me estabas preguntando. Lo mismo cuando el hijo de parte del padre es cohibido a hablar con la mamá, que se separaron, que el hecho de que dos personas separadas, y es bueno hablar de esto, dos personas separadas, y conozco personas que conocen la Biblia, la conocen, y entonces ese hombre tiene dificultades para darle la manutención, lo que es la alimentación de ese hijo. Y entonces la, la, la esposa dice estas palabras. Ah, ¿no quiere dar? No importa, no me hace falta, no necesito de nadie. Yo con el Señor tengo. Qué bonito. Es una fe muy bonita, pero entiende algo, por favor. Esa madre está privando a ese niño del derecho que tiene de que de que su papá sea su papá, de que le provea. Pongan atención a esto. Un padre que no tiene o que no puede darle dinero a su hijo. Cuando la mamá toma la decisión de apartar a ese padre porque según ella no sirve, cuando la mamá dice yo no necesito nada de él, muy seguramente va a empezar a sembrar en el corazón de ese niño un odio y un rechazo. Si ve a su papá no lo quiere. ¿Cuántas veces que le pedimos? Y el cuento de él es que no tiene, que no tiene, que no tiene. Ah, pero vaya, mire y verá con lo demás que sí responde por lo demás. Sí, 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 Andrea Viviana. El niño termina rechazando a su mamá porque la mamá llega a esa a alegar, llega a esa a regañar. Y muchas veces los hijos lo que ven es que viene a dañar como una amistad que tiene con el papá. Viene a separarlos. Hágame el favor y se va a dormir ya, por ejemplo. El niño rechazará a su mamá.
porque no hay como un acuerdo entre papá y mamá para llevar adelante esa crianza. Eso es. Ese es el riesgo, ¿no? Bueno, a veces el, el niño lo que tiene, Jorge, ¿qué le sembraría rechazo hacia su papá y hacia su mamá? Bueno, quiero saber, para saber de qué me estás hablando. Entonces la situación está en que eh, los hijos que no tienen unos padres que caminan en unidad, sino que se dividen, que el uno habla mal a su hijo del otro, les están sembrando un veneno, una semilla de rechazo. Esa mamá que siempre le está diciendo a su hijo, ¿se da cuenta? Su papá no lo quiere. Ese padre que le está diciendo a su mamá, perdón, a su hijo, ¿se da cuenta tu mamá? Vea, a ella le importa más tal y tal cosa. Le está sembrando una semilla de rechazo. Ahora mire otra situación con esto del matriarcado. Hay hijos que se criaron junto a su papá, pero su papá le obedeció a su mamá en todo lo que dijo, y ese hijo terminó viendo a su papá como un hermano mayor. Eso también la hace percibir a ese niño o a esa niña como que no tuviera papá. Claro, como que hubiera sido rechazado por el papá, porque el papá nunca se portó con él como un papá, sino como un hermano mayor. Los dos le tenían miedo a esa mamá gruñona, esa mamá. Ah, sí, Jorge, sí, así es. De eso estoy hablando. Cuando una mamá le habla mal a su hijo del papá, le siembra rechazo, claro. Pero cuando esto pasa, esa semilla de rechazo es para los dos. El niño que recibió malos conceptos de su mamá hacia su padre, ese tipo no lo quiere, ese tipo es un desgraciado, ese tipo que va y usted que lo saluda, y él con ganas de saludarlo y de compartir, y ahora se va a ir con él, ya se le olvidó que él no lo quiere, ya le olvidó que él prefiere. El problema es que los dos van a ser odiados, aborrecidos y rechazados por los dos. Claro, así es. Ese muchacho va a odiar, ese muchacho va a rechazar a, a ese papá y a esa mamá. Ah, claro, el rechazo nace y se siembra desde que estábamos en el vientre de la madre. Sí, la falta de la autoridad del padre en el hogar tiene que ver con el rechazo. Él es tímido. Estoy leyendo, ojo, pónganme atención. Estoy leyendo. El rechazo causa a una persona eh, ambivalencia, reclamos, quejas, temor a tomar decisiones, ¿m? Desconfianza, claro, ahí está. Así es, sí, porque es que nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos enseñó a ser esposos, por eso cometemos tantos errores. Entonces, la falta de autoridad de un hombre es porque no fue criado como un hombre, fue criado como una niña, como una nena. No toque aquí, no se mugre acá. Mi amorcito, casi siempre hacen eso, son las mamás. Mi amorcito, no se va a poner a jugar con eso y lo crían delicado, débil de carácter, inseguro, lleno de temores. Es por eso. Bueno, sigamos pues.
Entonces, el cuarto significado de la palabra rechazo suena así: ateteo. Ateteo es hacer a un lado, descartar o hacer a un lado algo que no satisface o no tiene valor. Ese es el cuarto significado, todos parecidos, ¿no? El cuarto significado de la palabra rechazo. Argenis, voy a leer. Una madre que abandonó desde bebé a su hija y luego esa hija la encuentra y la perdona, pero la madre definitivamente no quiere saber de su hija. Esa hija continúa rechazada, aunque en su corazón se siente libre y en paz. No, no. Eh, Después de que usted encuentre la sanidad en Cristo, aunque su papá y su mamá lo rechacen, la Biblia lo dice de esta manera: aunque tu padre y tu madre te dejaren, rechazo, con todo Jehová te recogerá. Después de que uno tenga su confianza en Dios, su valor en Dios, su autoestima en Dios, aunque papá y mamá lo rechacen, usted los va a perdonar y los va a amar y usted va a vivir completa en el Señor. Sí, señora, con mucho gusto. Ateteo es así: A, T de tetero, H de Héctor, E de enano, T de tetero, E de enano y O de oso. A, T, H, E, T, E, O. Eso, muy bien. Ateteo. Así es. Con mucho gusto. Y significa hacer a un lado, descartar o hacer a un lado algo que no satisface, que no tiene valor. Y póngale cuidado a esto, póngale atención. Le voy a pintar claramente una situación donde se da esta clase de rechazo. Un padre de familia llega con un problema en la cabeza. Él necesita unos millones de pesos. Necesita algo. Cuando él entra a su casa y él ha sufrido de rechazo, su casa es el lugar menos adecuado para estar en ese momento de necesidad. Él prefiere irse para la empresa, para cualquier lugar. Pero listo, llega a su casa. Le repito, él tiene una necesidad de varios millones de pesos. Entonces, él llega a su casa y casi no saluda. Él se quiere meter al cuarto porque está muy preocupado de cómo va a levantar esos millones de pesos. Pero se encuentra con la esposa y la esposa le dice: hola, mi amor, ¿cómo te fue? Él dice: pésimo, y entra al cuarto. Ella, al poco tiempo, entra al cuarto y lo ve meditabundo, lo ve triste, lo ve tal vez acostado. Y ella se le arrima, se le acerca y le dice: mi amor, vamos a orar. ¿Crees que te puedo ayudar en algo? Y él la hace a un lado. Él la menosprecia, le dice: ay, hombre, que no, salite, lo que yo quiero es estar solo. Solo te pido que te salgas. Vos no puedes hacer nada, vos no puedes ayudarme en nada, déjame solo, más bien. ¿Por qué ese menosprecio? ¿Por qué ese rechazo de ese hombre? ¿Por qué la hace a un lado? ¿Por qué le dice váyase? ¿Por qué la rechaza? ¿Sabe por qué? Porque la ayuda que ella le pueda brindar no le satisface, no tiene valor. Ella no tiene esos millones que él necesita y por eso la hace a un lado, la descarta. No. ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿Y para qué querés saber? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué si vos no me puedes ayudar en nada? Más bien déjame solo. Viene el niño. Papi, papi, papi. Papi, vamos. No, ahora no tengo. Papi, venga, juguemos. Ay, pero es que usted no entiende, hombre. Usted no entiende. Tengo muchas preocupaciones, hijo. Usted no me puede ayudar en eso. Al menos déjeme tranquilo, déjeme solo también.
También lo está desechando, lo está haciendo a un lado, porque él no satisface como ayuda. Su ayuda para él no tiene valor. ¿Qué niño va a tener los millones que el papá necesita para salir del problema? Ninguno. Entonces, en medio del problema, la persona rechaza a aquel que no le puede ayudar. Espérate, lo leo. Bueno, el ser introvertidos, Oscar, el ser introvertido también es una consecuencia del rechazo. Sí, claro. ¿Para qué hablo si la gente no me entiende? ¿Para qué hablo si a nadie le importa lo que yo estoy viviendo? Eso pasa. A ver, Beatriz, un joven rechazado y negado desde el vientre por su padre, ¿es prudente contárselo? Así el padre se haya arrepentido y al nacer lo acepte. ¿O es mejor solo orar para que Dios sane las consecuencias de este rechazo? Porque el joven manifiesta todas estas consecuencias que usted escribe. Pues es lo que diga la Biblia, Beatriz. La Biblia dice en Santiago, capítulo número 5, versículo número 16. Teniendo en cuenta lo que dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, este texto de Santiago, capítulo 5, versículo 16, mire lo que dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahí está. Yo no sé si alguno de ustedes ha entendido el valor de la confesión. Mire, si usted le ha confesado al Señor algún pecado que cometió contra su esposo, contra su esposa, contra su hijo, contra su hija, y las consecuencias no se van, es porque Dios lo está instando a que haga esto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz, la eficacia de la confesión, de la verdad, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, sí, hay veces que, a ver, se los voy a explicar. No importa si parece que nos fuéramos a apartar del tema, pero no lo vamos a hacer. Se lo voy a explicar. La situación está en que la libertad viene a través de la confesión. Escuche, la Biblia dice, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. A veces, el hogar no vuelve a ser jamás el mismo, solo por una cosa, porque él sospecha que ella le fue infiel. Y ella siempre se lo niega, siempre se lo niega, siempre se lo niega, con temor a qué va a pasar con él. Pues Satanás va a tener siempre derecho a que ese hombre sea un enfermo celoso, porque usted no ha producido frutos para el reino de los cielos. Pero cuando la Biblia dice en primera carta de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al limpiarnos de toda maldad, nos está quitando la consecuencia de encima. Mire, ahí está. En Santiago dice que va a haber sanidad interior al confesarle el pecado a la persona a la que nosotros ofendimos. Andrea Viviana dice, pastor, y para el caso de que una abuela haya rechazado a su nieto y no entienda el valor de la confesión, ¿qué se puede hacer con el niño? No. A ver, el rechazo de una abuela no tiene mucho poder si no lo crió. Ahora, si la abuela crió a ese muchacho, la abuela es 2 veces la mamá y tiene mucho poder. ¿Qué hacer con el niño si ella no lo quiere reconocer? Esperar que crezca
esperar que crezca y que él entienda las cosas del Señor, se entregue a Dios y haga el proceso él. A ver, Jairo, el mal genio viene por la percepción de injusticia. El mal genio se llama ira. Entonces, la ira viene de una raíz de amargura. La ira es la percepción de muchas injusticias en mi vida. Entonces ya el alma, todo lo que perciba que está mal, inmediatamente explota. Inmediatamente se llena de ira. Entonces, si fue rechazado, pues eso es una injusticia. Si lo maltrataron, fue una injusticia. Así que todas estas cosas forman parte de injusticia que producen ira en la gente. En la gente está produciendo ira. Toda clase de injusticias que se hayan cometido con él cuando era pequeño, cuando era niño. Listo. Entonces, la confesión es algo que es necesaria en algunas veces. Mire, yo le voy a poner, con mucho gusto, Jairo. Yo le voy a poner este ejemplo. A nosotros los pastores se nos acercan algunos hermanos. Escuche esto. Y dicen, pastor, yo le quiero pedir perdón si alguna vez lo he ofendido. ¿Qué es eso? Eso no es una confesión. Eso es un para tener en cuenta, ¿no? Si de pronto yo le he ofendido y él nunca me ha ofendido a mí, jamás. Entonces yo le digo, no, hermano, usted no me ha ofendido. No. Ah, bueno, pastor, pero para que me perdone yo. Entonces yo le digo, venga, yo lo perdono de cualquier cosa que usted haya hecho o dicho contra mí. Pero le doy un consejo. Vaya a la presencia del Señor y cuéntele las cosas que hizo contra mí. Ya que le da pena decírmelo a mí, que sería lo más correcto, para yo orar al Señor y decirle, Señor, yo lo perdono, tú perdónalo, Señor, por esto, esto y esto. Pero a la persona le da pena, orgullo. Y entonces más bien dice, perdóneme por todo lo que le haya hecho. Claro, yo lo perdono. Pero entienda, mi hermano, que hasta que no se confiese el pecado, la misericordia de Dios no va a limpiar el pecado y a libertar de consecuencias al pecador. Eso es. Entonces, ojo con esto. Viene en esto del hacer a un lado, no, mi hermana Luz Adriana, pedir disculpas no es pedir perdón. La palabra perdón tiene mucho poder. Sin embargo, hay que ser muy sincero. En lo posible hay que ser muy sincero porque estoy pidiendo perdón. Yo te pido perdón porque hablé mal de ti. Dije palabras desagradables de ti. Hablé mal a dos personas de ti. No, discúlpeme. No, disculpa es como hágase a un lado que me está estorbando. Eso es disculpa. Discúlpeme que lo incomode. Hágase a un ladito. Sí, mi hermana Milena, muy puntual. Pues, hermana Adriana, lo que pasa es que al ser humano de por sí le da vergüenza reconocer que se equivocó. Por el mismo rechazo, uno teme ser descalificado o ser criticado. Por el mismo rechazo, yo no voy a decir que tengo un defecto públicamente porque me van a rechazar por ese defecto. Me van a criticar. Eso es una cadena impresionante. Eso es una cadena. Pero quiero que ustedes consideren algo. A ver, padres y madres, pongan atención y les pido que por un momento dejen de escribir para que yo no pase por desatento al no responderles, porque quiero centrarme en esto. Padres y madres, nosotros decimos que nosotros queremos por igual a los hijos, que los amamos
por igual a todos. Pero en la práctica esto no es verdad. Como amar es hacerle bien a la persona, en la práctica siempre el padre o la madre se inclinará más por aquel que más necesita, por aquel que tiene mayores necesidades, y descuidará al que no las tiene. Claro. Hagámoslo de una manera bien práctica. Ese niño solo, ese hijo único, que hasta los 5 o 6 años estuvo reinando en la casa, que todo el tiempo era para él, que todo el tiempo él lo podía disfrutar con sus padres. Pero caramba, llegó un niño nuevo. Llegó la bebé o el bebé. Y claro, por el hecho de que esa criatura pequeñita tiene mayor necesidad que el grande, entonces toda la atención se volca hacia el niño pequeño. Y entonces ya no se habla sino del niño pequeño. Ahora la remesa aparte es para el niño pequeño. Las compotas, las necesidades están allí. Comida especial, una leche especial, cosas que a él no le dan. Lo que pasa es que el niño mayor no se acuerda que a él le dieron compotas, que le dieron papilla, que le dieron cosas especiales también. Él no se acuerda. Ahora que ve que ese niño pequeño, su hermanito, absorbe toda la atención de sus padres y que la remesa especial para ese niño no se la dejan tocar a él, entonces el cuidado de uno se convierte en preferencia. Y la preferencia por unos definitivamente, automáticamente se convierte en rechazo para el otro. ¿Qué es lo que a nosotros no nos explicaron? Que ese niño de 5 o 6 años se va a sentir rechazado por el hecho de la atención que se le brinda al recién nacido. Le repito, esto es, a no ser que se tenga una buena instrucción para evitar que esto suceda, eso es inevitable. Entonces, mire ahí, ¿cuántos de nosotros hemos rechazado a nuestros hijos por el hecho de que vemos que uno de los dos, o uno de los tres, o de los 5, yo no sé cuántos hijos tuvo usted, pero uno de ellos necesitó más atención que el otro y no cuidamos del corazón de ese niño mayor, sino que le dijimos, no, es que su hermanito está pequeño y tiene que comer de eso. No me toque esa papilla, no me toque esa compota, no le toque esas cosas que son de su hermanito, no se las toque. La preferencia por unos siempre desencadenará el rechazo por los otros. Entonces, mire cuántos corazones de nuestros hijos tienen que ser restaurados. A ver, yo les pedí el favor que no me escribieran. No me escriban, esperen, por favor. Esperen, no me escriban porque los dejo sin responderles. Gracias. Les estoy diciendo entonces que tengamos mucho cuidado porque sí, déjenme desarrollar esto. Sí, de nuestros hijos hay algunos que necesitan más cuidado que el otro, pero hay una forma, o más bien varias formas, de no hacerle percibir a los mayores que están siendo rechazados por el hecho de cuidar del menor. ¿Cómo hacerlo? Sencillo. Comparta con el mayor las cosas del menor. Compártalas. Yo sé que eso no, a muchos no se les ha ocurrido nunca el decir, bueno, llevamos la compota y la papilla para el niño de 3 meses, pero llevémosle compota y papilla al niño de 5 años. Llevémosela. Entonces, cuando empecemos a darle al niño de 3 meses
el niño grandecito se va a sentar al lado y eso sabe, bueno, aquí tengo el tuyo, aquí está, este es para ti. Para mí, él se va a sentir al mismo nivel que ese niño pequeño, porque aunque cuando ese niño grande estaba pequeño se le dio de todas estas cosas, él no lo recuerda. Y va a decir, es que al pequeño sí le dan cosas especiales. Es que al niño pequeño sí lo prefieren. A mí como, yo no sé a qué sabe eso. Como eso es para el niño. Lo que es peor, el niño con esa inquietud, el niño mayor, con esa inquietud y esa curiosidad de saber a qué sabe, ese producto nuevo, especial que le compraron al niño menor, va y prueba, la mamá lo sorprende y le mete sus juetazos, le mete sus golpes, sus varazos. Y esto distancia más al niño mayor del niño menor. Lo distancia. Le hace saber que él no puede tocar ni se puede comparar con ese niño tan especial, ese niño menor. Qué cosa tremenda. Qué delicado es esto. Y nosotros vemos esto, sí, en la historia de José. Si usted va a Génesis, el capítulo número 37, desde el versículo número 1 vamos a leer. Dice la palabra del Señor, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. El 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Mire, mire preferencia, la preferencia de Jacob por José. Dice el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahí está. Mire cómo entonces la preferencia por este muchacho produjo rechazo en sus hermanos mayores. Usted conoce la historia. Lo tomaron, lo tiraron a un hueco, a un pozo seco, y lo que hicieron fue venderlo. Ese muchacho se fue como esclavo, lo quisieron matar. Ese muchacho se fue a servir como esclavo. Yo le digo, ¿la responsabilidad de quién fue eso? Sí, como un propósito, Dios tomó eso para bendición. Pero la verdad es que el responsable fue el papá que demostró a todos su preferencia por ese niño menor. Quiero volverle a decir esto. Siempre la preferencia por unos genera rechazo en los otros. Te voy a hablar del Señor Jesús. Alguien podría decir que el Señor Jesús rechazó a los escribas y fariseos y prefirió a los pobres, a los pecadores, a los ladrones. ¿Y no es así? No es así. La situación está en que Dios, nuestro Señor Jesucristo, amó a todos por parejo. Los amó a todos en general, porque a todos les hizo bien. Mire, el Señor Jesús nos enseñó que la solidaridad de grupo que Israel presentaba en ese tiempo el, el estrato 1, digamos así, que no habían sino 3 estratos. El estrato 1
tenía solidaridad con ellos mismos, con ellos solos. Ahora, la clase media o estrato 2, ellos no se sentaban a comer con un estrato 1, nunca. Y ellos se hacían el bien, pero ellos mismos. Se preferían a ellos mismos, a los de estrato 2, profesionales, médicos, carpinteros, psiquiatras, todos. Pero era entre ellos que se hacían el bien. Al preferir a unos, ellos estaban rechazando a los de estrato 1 y a los de estrato 3. Los estaban rechazando. El Señor dice eso. El Señor dice que hay una preferencia por la familia en sangre y que no debería ser. Lo dice en estas palabras. Porque el que no aborrece a su padre y a su madre, a sus hermanos. Esta palabra aborrecer significa eso. Amar menos y preferirlo menos de lo que lo estás haciendo ahora. Lo que el Señor Jesús pedía cuando estuvo aquí en la tierra era que nos metiéramos en un todo. Que metiéramos a la familia en un grupo general. Donde los amáramos a todos en general, sin preferencias. Porque preferir a uno significa rechazar a otros. Entienda eso. Cuando uno con qué facilidad tan tremenda le hace el bien a alguien, pero a otro no le nace porque lo ve y como que no lo ve digno, nosotros estamos rechazando. Déjeme decirle de nuevo algo. El diablo ha hecho su trabajo tan bien hecho que hoy en día la forma normal de relacionarnos los unos y los otros es a través del rechazo. A mí permanentemente me están rechazando y yo permanentemente estoy rechazando si no conozco esto y no he trabajado en esto del rechazo. Recuerde que siempre es como que, ay, no molestes, sí que fregás, quítate de aquí. Yo no lo necesito a usted, pues haga lo que le dé la gana, pues usted verá, mire a ver. Eso es rechazo. Definitivamente eso tiene que ver con el rechazo. Entonces, medite, mi hermano. Medite, por favor. ¿Usted tiene algún preferido en su casa? ¿Usted muestra preferencia por alguno de los integrantes de su familia? ¿Demuestra preferencia por uno de sus hermanos en sangre? Muy seguramente el resto de la familia se siente rechazada por usted. Si hemos decidido ser libres del rechazo, tenemos que reconocer que nuestra forma de relacionarnos los unos con los otros es a través del rechazo. Si me haces un favor, me sonrío contigo. Si me decís que no me vas a hacer el favor, me enojo y tal vez no te vuelvo a hablar en mucho rato. Qué cosa tan impresionante. Que yo quiero más a mi mamá que a mi papá. ¿Estás rechazando al uno por preferir al otro? ¿Por qué más bien no determinamos amar a todos por igual? Que sea que un integrante de tu familia en sangre necesite algo, o que no sea familia en sangre que necesite algo, tú vas a hacer todo deber de suplir esa necesidad, todo deber de suplir aquello que tú puedes venir y como proveer de alguna manera. La conclusión entonces es que sería muy conveniente identificar todas estas áreas de rechazo en nuestra vida y empezar a destruirlas. Determinemos destruir todo asomo, toda actitud de rechazo en el nombre de Jesús. Y por favor, les recomiendo que escuchen los audios del rechazo. Que si pueden escuchar rechazo, abandono y soledad, lo escuchen. Que aprendan, que saquen apuntes, que se confronten con esos audios, con lo que ustedes han vivido. Que vayan haciendo
mire, se lo recomiendo, por favor. Tenga un cuaderno 5 materias, escriba todo lo que usted vaya identificando que esté en usted, que esté afectando su vida y que haga parte del rechazo. Hágalo, por favor. Determine si lo que usted está haciendo está causando rechazo hacia alguna persona, está promoviendo el rechazo hacia algún grupo de personas. Pues la llevas en oración al Señor y le decís, yo renuncio al rechazo. Yo me arrepiento de esto, me da vergüenza, Señor, haber rechazado a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, todos los que usted haya rechazado. No podemos ser los agoreros que éramos la otra vez. La iglesia cristiana practicó la agorería mucho tiempo. Escriba sus pecados en un papel y ahora vamos a quemarlo para que Dios... No, es llevándolo en confesión delante del Señor. Señor, he descubierto que tengo problemas de rechazo con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, con mi tío, con mi tía. No la soporto. No quisiera aguantarla. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, les quiero pedir, pero póngale cuidado a lo que le voy a decir. Para dentro de 15 días, calendario en mano, sábado 27 de julio. Antes de empezar esta clase, usted me debe tener un resumen de una sola página. Pero el resumen tiene que ser bien completo de los 4 significados de la palabra rechazo. Lo que usted entendió, lo que puede estar afectando en su vida. Eso es. Dentro de 15 días, antes de esta clase, sábado 27 de julio, les pido que me tengan en el correo, me lo manden al correo. Un resumen de lo que usted aprendió a través de los audios del rechazo. ¿Listo, mis hermanos? Aquí entonces estamos a las puertas de entrar en los ejercicios de los casos. Por eso terminamos temprano, porque dentro de 15 días vamos a empezar el estudio de algunos casos que vamos a ver como conclusión a este primer nivel de Escuela de Consejeros. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, que la paz del Señor, su gracia infinita, siempre los acompañe, siempre los fortalezca, siempre esté con ustedes. No, hermano, no. No. A ver, no nos enredemos, por favor. No nos enredemos. Tanto en los audios como lo que yo le estoy diciendo aquí es lo mismo, solo que aquí les hice un solo resumen. Estoy hablando de los audios. De los audios. Por favor, la tarea es, mándeme un resumen de los audios del rechazo. Y les voy a mandar, no los que les recomendé, no, sino los audios del rechazo. No de lo que les recomendé ahora, que el rechazo, el abandono y la soledad, no, sino 4 audios del rechazo que tengo. Por favor, pídanlos. Héctor, usted se los hace llegar, por favor. Y me sacan el resumen de esos 4 audios en una sola página. Tin, 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 así muy bien, muy claro, muy práctico.
Y en 15 días, vamos a tener esos. Por favor, hagan las preguntas que sean necesarias, no me resulten después que, ay, yo creí, ay, yo pensé. Bueno, que Dios los bendiga a todos, Dios los guarde. Paz y gracia del Señor.